Buenas tardes. Vamos a dar Buenas inicio al tardes. seminario. Muy buenas tardes, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, señorita María Isabel San Martín Morales. Muy buenas tardes, presidentas, presidentes, ministros de las Cortes de Apelaciones del país, defensora de la niñez, jueces e integrantes del Poder Judicial y público presente. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario denominado Sensibilización sobre promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa busca que analicemos y replanteemos los avances y falencias que el trabajo en materia de infancia nos presenta, no solo al Poder Judicial, sino que a la sociedad entera. Mi nombre es Tracy Zurriba Riquelme, soy actuaria de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y seré la moderadora el día de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad doña Marta Jimena Pinto Salazar, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministra, y doña Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, cada una de las cuales expondrán este encuentro. Antes de dar inicio a las interesantes exposiciones, comentarles que ustedes también van a ser partícipes de este seminario con los aportes de sus intervenciones. Es por esto que daremos al público, que invitamos al público a plantear consultas sobre el contenido de la exposición. Sin embargo, es importante hacer presente a nuestros espectadores lo siguiente. Para oír sin distracciones cada ponencia, se mantendrán inhabilitados los micrófonos en todo momento y al final de las ponencias se considerará un tiempo para abrir el plenario, para lo cual los asistentes deberán formular las preguntas en el chat del Zoom, las que serán seleccionadas por grupo temático y planteadas a nuestras expositoras. Antes de presentar a nuestra primera y gran expositora, quisiera citar a Eleanor Roosevelt, quien es una líder político y activista estadounidense, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt y presidenta de la Comisión de las Naciones Unidas, que escribió la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, quien expresa lo siguiente. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Sin embargo, son los lugares que conforman el mundo de la persona. Su vecindario, la escuela en que estudia, la fábrica, el huerto o la oficina en que trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer, niño y niña busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. Si estos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. A continuación, pasa a exponer doña Marta Jimena Pinto Salazar, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, quien es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, efectuando un análisis crítico de la efectividad del ejercicio de derechos desde las observaciones generales de la Convención de Derechos del Niño. Por favor, su señoría, usted con la palabra. Quería hacer presente que estoy dando por entendido, porque no escuché la primera parte, discúlpenme por estar en otras funciones, de la presentación de Tracy, doy por entendido que hizo los vocativos. Y yo me adhiero a ellos y doy un saludo general, todos representados en la señorita presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, doña María Isabel San Martín. Para este trabajo hemos sido desafiados por nuestro administrador, que es una persona inquieta, que se ha fascinado con las materias de los derechos de las personas vulnerables, pero sobre todo por la efectivización de esos derechos, porque desde su postura y su posición en el Poder Judicial es la persona
que tiene participación en prácticamente todas las iniciativas, comités, talleres, seminarios, etcétera, que se organizan tanto por disposición de la Corte Suprema como por las propias disposiciones internas de la Corte de Apelaciones, por metas de gestión, por propio interés personal, como ya dije, y por la pasión que despierta el tema a las personas que ya se han ido familiarizando con él. Entonces, nos organizamos en un grupo, porque yo no tenía la capacidad de afrontar sola tan tremendo desafío. Este grupo se compuso de funcionarios de la Corte, el propio administrador, el jefe de unidad, don Mauricio Delgado, el jefe de del Centro de Control de Cumplimiento de las medidas de protección impuestas por los tribunales de familia, don Gonzalo Muñoz, por Tracy Zurriba, que está moderando la actividad, y la suscrita. Por lo tanto, es un trabajo colectivo, como en realidad debe ser abordado este tema de forma colectiva. También hemos contado con la colaboración de las autoridades que aquí están presentes, sobre todo de nuestra siguiente ponente, la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, y hemos también decidido tomar un tema que nos lleva a un momento muy actual de la Convención de Derechos del Niño. Porque este momento está determinado por la propia convención. Es decir, la convención creó un organismo que es el Comité de Derechos del Niño, encargado de materializar prácticamente los derechos. Y realiza una labor periódica, siempre actual y constante, emitiendo interpretaciones y reglamentaciones en buenas cuentas. Y nosotros, en este estudio que hemos hecho de las disposiciones y de las observaciones generales que las interpretan, hemos llegado a la conclusión de que hay varias observaciones generales que son dignas de empezar a hablar de este tema. Y son las que hemos escogido para esta ocasión. Con este preámbulo paso a exponer en nombre de todos los partícipes y tratando de interpretar sus visiones esta modesta charla, porque el tema es demasiado grande para tantos honores que me rindió Tracy al referirse a mi persona y a la exposición que haré. Ring, ring. Aló, aló. Y del otro lado tenemos que entender que se contesta, somos niños, escúchennos. Elegimos este nombre porque el primero de los derechos del niño que comenzó a tratarse en la Convención fue precisamente el derecho del niño a ser oído. ¿Por qué? Porque se iba a trabajar sobre el interés superior. Es decir, el interés superior era un concepto, era un nombre, era una temática, era un imperativo, prácticamente en todas las legislaciones, con distintas apariencias, con distintas singularidades, con distintos ímpetus, y más o menos tomado en cuenta. Pero sí estaba. Ya se estaba hablando en las épocas de las guerras mundiales, se estaba hablando del interés del niño, incluso del interés superior, del interés primordial.
Sin embargo, todos estos intereses del niño, porque representa muchísimo los intereses del niño, esta sola palabra del interés del niño, todos fueron violados y vulnerados salvajemente en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda. Esto determinó que un polaco hiciera un preámbulo de convención, le vamos a llamar hoy día preámbulo porque ya en sí era una convención. Él había decidido seguir el destino de los niños judíos, no siéndolo, y cuando fueron los niños tomados prisioneros en la Alemania nazi y sometidos a aquella espantosa, a aquel espantoso destino al que fueron sometidos, él decidió vivirlo junto con ellos. Y se fue con ellos para acogerlos, compartirlos, escucharlos y vivir su destino. Entonces, de allí parte una iniciativa que dirige Polonia y que después la tomó las Naciones Unidas y se hizo carne en las Naciones Unidas. Cuando se empezó a trabajar, lo primero que se preguntaron era qué significaba este interés superior, cómo poder llamarlo en definitiva, y consideraron que había que trabajarlo desde el niño. Habían normas en los Estados Unidos que ya trabajaban el derecho del niño como interés superior. El derecho del niño a ser oído. Y así partió. Entonces lo primero que se desarrolló fue el derecho del niño a ser oído. Y de allí se fueron decantando las siguientes disposiciones y tomando cuerpo cada una, tomando sus lugares dentro de la convención, explicándose las unas por las otras, los apartados y elementos que cada derecho componían los fueron acomodando en las diferentes disposiciones, y entonces todo esto se recogió en el pasado de la convención, que es su historia fidedigna. Todo documento que se pretenda legislativo, que se pretenda entrar en acto, que se pretenda ser cumplido y obedecido, requiere una historia que explique su pasado. Sin historia legislativa, las disposiciones parece que nacen de la manga de un mago, y no es así. Las disposiciones legales surgen de los ideales de los hombres, de los ideales de los expertos, recogen los valores de una sociedad en un momento determinado, en este caso son los valores del universo que estamos conociendo, de nuestro mundo, de nuestra tierra. Esos son los valores que están recogidos. Ha sido firmado prácticamente por todos los países del mundo la convención, que es en realidad un tratado, y por lo tanto nos representa a todos. Y esta historia está recogida en la Legislative History of the se me fue el nombre, of the Convention on the Rights of the Child. Y entonces, hoy día, nos tenemos que plantear el entender desde la convención, desde esta historia legislativa. Pero esta historia legislativa, después de hacer su trabajo de cantar en la convención, ha tenido un futuro. Y ese futuro estuvo previsto en la misma convención. En una de sus disposiciones establece la creación de un comité de derechos del niño, que va a tener a su cargo el resguardo, en buenas cuentas, de este tesoro. Y este comité es muy activo, va generando continuamente observaciones generales, que son verdaderas disposiciones legales. Entonces, es propio de la convención, es un órgano que la representa, es el primero de sus órganos, realiza la interpretación auténtica de la convención, recoge entonces este querer, este sentir, este valorar, estas
intenciones del pasado que quedaron plasmadas en la Legislative History, la recoge para transformarla en explicaciones, en reglamentaciones, como ya lo dije, que nos permiten hoy día hacer carne de las mismas. Es decir, hoy día me atrevo a decirlo, no necesitamos ninguna ley más. Las convenciones, como dije, la convención ha sido ratificada prácticamente por todos los países, con muy pocas reservas. Una de las reservas las hizo Francia, por ejemplo, que era un país ya abortista en la época que se dictó la convención, y entonces el límite donde se empieza a contar el ser humano niño no pudo quedar plasmado como un límite desde la concepción, sino que quedó plasmado desde, en buenas cuentas, más prácticamente quedó plasmado su límite final, que también es difuso, que vendrían siendo los 18 años, que es el universo etario donde se aplica la convención, o a quienes se aplica la convención, los sujetos de derecho de la convención. Entonces, Francia, no obstante que no hay una norma relativa al aborto, ni tampoco prohibitiva del aborto, hizo una reserva. Y así hay otras reservas. Pero en términos generales, el texto está enteramente aprobado, ratificado por todos los países. Nuestro país, a su vez, ni siquiera discutió la convención en la Cámara. En una sesión que habrá durado 5 minutos, porque tenían otra actividad con posterioridad, los parlamentarios más importantes decidieron aprobarla. La única parlamentaria que levantó la mano fue para decir, una mujer, y fue para decir que ella como madre querría que el Parlamento tuviera una discusión acabada sobre la convención. Pero el presidente en ese minuto de la Cámara dijo que no era necesario y que estaban muy apurados. Eso quedó plasmado en la historia fidedigna de la promulgación de nuestra convención. Es decir, sin discusión, pasó a ser ley de la República. Cuando se modificó la Constitución y se introdujo en el número 5 la incorporación de los tratados con toda claridad, porque ya la tenían, no había duda sobre eso para la gran mayoría de los juristas, pero se introdujo los tratados sobre derechos humanos en la Constitución como parte de una normativa obligatoria, es decir, de ley referenda, que no podemos entrar a discutir, sino que aplica. La convención entonces quedó en un nivel que mínimamente es el mismo nivel de la Constitución Política de la República. Y allí se abren las discusiones. Nos gusta tanto a los juristas discutir si es supraconstitución, si es infraconstitución, o si está paralelamente al mismo nivel de la Constitución en cuanto a su valor jurídico y su obligación de aplicación. Con este trabajo por delante, nosotros quisimos hacer parte a nuestra Corte de Apelaciones y decir que nuestra Corte de Apelaciones está abierta a escuchar este llamado de los niños, el ALO. Tenemos esta hermosa diapositiva que nos está mostrando este edificio patrimonial. Representa el pasado, representa la actual justicia, representa los intereses de nuestra Corte, mira luminosamente hacia el futuro y tiene su puerta abierta. Esta es la Corte de Apelaciones que nosotros queremos para Magallanes y es la Corte de Apelaciones que hemos escogido
para comenzar este diálogo. Hay en la Convención de Derechos del Niño, yo diría, 5 fórmulas sacramentales que son su espina dorsal, que son sus principios y que son las normas fundamentales que deberíamos saber de memoria, todos los abogados que nos gusta tanto aprender de memoria, pero que tienen una cualidad de dinamismo. Estos principios son los principios que provienen del artículo 1. El artículo 1 ya nos dice quiénes son niños y son todos seres humanos. Defiende su dignidad, plantea su calidad de sujetos con los mismos derechos que los seres humanos adultos y simplemente entra a formular un tratado que procura protegerlo de mejor manera, ponerlo a la altura de los derechos humanos de todas las demás personas, este catálogo de derechos que viene incorporado a continuación. La no discriminación va de la mano en el artículo 2 con aquello, porque dentro del propio grupo ya vamos a tener muchos factores que pueden ir en su contra, como factores raciales, factores de edad, factores educacionales, factores de relaciones de sus propios padres, del grupo al que pertenecen, es decir, una infinidad de factores que no están acabadamente tratados en el artículo 2, pero que de lo que se trata es de que tampoco dentro del grupo se pueda hablar ni proceder a la discriminación. El interés superior del niño vino a ocupar un artículo 3, pero es porque había que darle un orden. Sin embargo, en sí mismo, contiene 3 factores importantes, es decir, y se dividió en 3 párrafos. Un primero que apunta a la obligación de todo aquel que tenga autoridad, en cualquier sentido, en lo que nos atañe la autoridad judicial, pero la autoridad política, la autoridad en un colegio, la autoridad donde quiera que sea, en cualquier ámbito, para tener que ocuparse de manera primordial de este interés superior. Y aquí la Convención lo declaró superior. Y lo que no tenemos que olvidar es que la ley que crea los tribunales de familia le da todavía un carácter más superior, porque es primordial. Y obliga directamente a los jueces de familia y a todos los que intervienen en la temática de los niños. Al obligar a los jueces de familia, no solamente obliga a los jueces de familia, obliga a todos los jueces. En la ley 19.968, lo que hace es dirigirse a los jueces de familia. Pero esta norma obliga a todos los jueces, así como a todas las autoridades. En el párrafo 2 trata sobre el respeto a los derechos de los padres, de las familias, de la comunidad que lo eduque, de aquellos que sean sus representantes, de quien tenga o soporte la carga de su cuidado, porque son derechos muy especiales, derechos con obligaciones y con respeto de parte del Estado y de todos los demás a esta cualidad y calidad que tienen las personas que cuidan a los niños. Y está enfocado a la madurez del niño, a brindarle la orientación que necesita para alcanzar la plena madurez en un proceso de crecimiento que se ha venido a llamar autonomía progresiva. El artículo 4 versa sobre la implementación. El artículo 4 nos dice que estos derechos tienen que hacerse efectivos, que tienen que ser carne, sí o sí, ya. El artículo 5 insiste sobre el ámbito de los cuidados. Y ya tenemos, dijéramos, fuertemente asilado el artículo en los derechos y responsabilidades de los padres. Pero, como también existen otras personas que los cuidan, que son aquellos, por ejemplo, que los tienen recogidos en reemplazo de quien no
que está más próximo al niño, como padres, familia, comunidades, y no pueden hacerse cargo de ello, y están institucionalizados, entonces los obliga, y tenemos que incorporarlos también acá, pero sin derechos, con obligaciones, en relación con el inciso tercero del artículo tercero, o sea, el interés superior. Porque de lo que nos habla ese inciso tercero es de los estándares que tenemos que exigirle al cumplimiento de sus deberes a aquellas personas que se hacen cargo de los niños, cuando quien es padre es el Estado. Y el derecho a ser oído no va en el mismo orden, no es el 6, es el 12. Pero el derecho a ser oído es también otro pilar. Vamos a hablar en específico sobre esto, ya lo dijimos en el preámbulo, que la convención se formó a partir del derecho del niño a ser oído. Con estos pilares se produce una especie de magia o milagro, porque estos pilares se desarrollan a su vez, a pesar de que son bastante exhaustivos en la descripción del derecho en el artículo, se desarrollan en todos los demás artículos de la Convención, hasta el último. Pero a su vez, los demás artículos de la Convención se abren a toda la Convención. Por lo tanto, nosotros podemos tomar cualquier artículo y desde ahí trabajarla entera, aplicarla entera, efectivizar esos derechos en su totalidad. Entonces, en esta forma de hacer, en esta forma de redactar, con que quedó en definitiva la convención, primeramente no fue pensada, pero cuando se dieron cuenta de lo que les estaba resultando, los expertos que le hicieron procedieron entonces a hacer hincapié en esto y lo lograron con un efecto dinámico. Es posible entonces conocer entera la convención desde cualquiera de sus normas. Y en todas ellas encontrar estos pilares. Entonces partiremos al revés de los principios. Está declarado por la propia convención, por los propios estudiosos de la convención en la historia legislativa, está declarado que estos 6 son los pilares de la convención. Y entonces, algunos planteamientos generales, me vas diciendo el tiempo, por favor. Sí. Tracy, tienes que estar pendiente del tiempo, por favor, porque yo soy atemporal, ya se sabe. Eso, señoría, le quedan 15 minutos más o menos. Ya. Entonces, el derecho a ser oído lo trabajó Gonzalo Muñoz. Y podemos decir entonces que es un derecho a expresar la opinión libremente a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Y entonces, desde el propio inicio del articulado, tenemos que entender de qué se va tratando. Primero, que es un derecho. Y enseguida, que es expresar una opinión. Pero allí tenemos que plantearnos, ¿un niño con opinión? Porque los especialistas han dicho, y el artículo 1 de la Convención ya lo dice, que es todo ser humano hasta los 18 años de edad. Entonces, un bebito recién nacido, una bebita, ¿tendrán opinión? Me permití un juego de palabras al hablar de legislative history, aunque el inglés se me haya ido en collera, porque en realidad la convención fue escrita en inglés, traducida al español y al francés. Pero donde mejor se expresa y donde mejor se entiende es en el idioma inglés. Y el idioma inglés no dice opinión. En el idioma inglés dice view. V-I-E-U. O W. View, que significa parecer. Es un estándar bastante más bajo que la opinión. Entonces, el parecer sí, que todo niño lo va a saber demostrar
desde el minuto mismo que están haciendo, porque nace ya gritando, y si no grita, lo hacen gritar. Y cuando está gritando, está manifestando su opinión, está manifestando su parecer sobre qué le está pareciendo este mundo donde él está llegando, sobre qué le está pareciendo que le entre aire a sus pulmones, sobre qué le está pareciendo que ya percibe que no se va a alimentar a través de su madre. Sí que tiene opinión. Y se encargaron los especialistas de las Naciones Unidas, de la UNICEF en ese momento, en exigir que quedara claro que no se estaba pidiendo una opinión del niño formada, porque ni siquiera los adultos tenemos opinión formada sobre muchísimas cosas, nos vemos enfrentados a juicios, nos vemos enfrentados al juzgamiento en cualquier circunstancia, en una circunstancia administrativa, a través del juzgamiento por los temas de impuestos, a través de cualquier juzgamiento, y no tenemos opinión, nos pilla de sorpresa. Nos pasa un parto, un carabinero en el camino y no tenemos opinión. Entonces, todo nos pilla de sorpresa en esta vida. ¿Qué opinión teníamos del COVID? Bueno, entonces de lo que se pide del niño es expresar su parecer. Y entonces nos surge inmediatamente una pregunta que se hace Gonzalo, nos dice, ¿y qué sabemos del efecto de su opinión? ¿De quién es el derecho? ¿Es del niño o es del adulto? ¿Tiene el niño que ejercitarse para saber expresarse donde quiera que tenga que manifestar su opinión? ¿O es el adulto el que tiene que capacitarse para saber entenderlo al nivel del niño que sea y las características que tenga? Puede ser un niño discapacitado, tetrapléjico, que no hable, sordomudo, que habla otro idioma, pero el que lo va a escuchar para una obligación legal tiene que saber entender. Y si no, contar con los auxilios necesarios, y allí van entrando ya los deberes del Estado. Después, él se pregunta, ¿nos hemos visto a nosotros mismos interrogar a un niño? ¿Hacemos ejercicios sobre esta parte básica de entrevistar a un niño? De poder entender qué nos está entregando cuando se manifiesta. Un parecer, dije, una sensación, un deseo, un ideal, una construcción que él se hizo de la vida misma, de cómo él se está representando el universo en ese momento. ¿Podemos mejorar y ser más eficientes al desarrollar esta labor? Y nos hemos dado cuenta cuánta es la influencia que tiene la opinión del niño al interior de todos los otros principios para que no sea discriminado, para que se implemente la convención, para que sea ejercido los derechos de sus padres o la comunidad que lo educa respecto de él. Entonces, de una definición, de una disposición cualquiera, surgen más interrogantes que nos desafían que respuestas. ¿Sí? La observación general, número 13, el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, también la trabajó desde el mismo punto de vista Mauricio Delgado. Y nos dice que tenemos en esta visión no ser objeto de ninguna forma de violencia, ya está siendo violentado cuando tiene que ejercer el derecho a ser oído y nadie le ha dicho de qué se va a tratar lo que le van a preguntar, nadie le ha dicho cómo lo va a ejercer, nadie le ha dicho cuándo, dónde y si quiere ejercerlo, ya está siendo violentado, ya están apareciendo estos vínculos de todos los derechos, cuando estamos hablando de este ámbito holístico donde el niño sufre violencia. Porque son todos los ámbitos. Sufre violencia en la familia, sufre violencia en la calle, sufre violencia en las escuelas, sufre violencia macro ambiente en cualquier circunstancia. Y sufre violencia cuando se dictan leyes respecto de él que no lo escuchan. Y sufre violencia cuando tiene que salir a las calles a protestar. Estos movimientos sociales que vivimos en octubre del
XIX, nos permitió ver principalmente niños en la calle protestando. Y de allí para adelante los niños no han parado de protestar. Y son escuchados. Nos vemos enfrentados como sociedad entonces a un mundo en que los niños sí están diciendo mucho más que aló. Y como no han sido formados holísticamente tampoco en la integridad de sus derechos, tampoco los expresan de una manera pacífica. Entonces, la mano dura cuando se trata de la violencia es una mano dura que más bien nos llama a una reflexión metodológica de cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo para no agudizar la violencia. Y yo me permito preguntarme, a modo personal, porque en esto no represento a mis compañeros de equipo, si los niños fueron debidamente escuchados en la Convención Constituyente. Sí. La observación general número 8 nos habla del derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y toda forma de castigos crueles o degradantes. La protección del niño contra la tortura, en buenas cuentas. Mauricio Delgado se plantea entonces que antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya estaban los documentos internacionales hablando de los derechos de los niños, la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal y los pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos, el de los derechos económicos, sociales y culturales, que para los adultos nunca pudieron juntarse, son dos pactos, pero que se hicieron uno solo en la Convención, como una manera de proteger a los niños y hacer real la efectivización de los derechos. Y se sostuvo que el derecho de toda persona al respeto de su dignidad e integridad física, es física, psíquica, intelectual, etc., y a gozar de igual protección de la ley y la Convención de los Derechos del Niño, es decir, sin discriminación, se sienta sobre la base única de la dignidad humana. Y la dignidad nos hace pensar en lo valórico. La dignidad de la persona humana nos lleva a entender que de lo que estamos hablando es de una esencia que nos representa a todos, la esencia del ser humano. La dignidad es un concepto valórico, que es un ideal que está representado prácticamente después en todo el articulado, y la dignidad no puede ser una palabra sin sentido, porque es un principio rector y fundamental en todas las normativas de los derechos humanos. Tenemos también la observación general número 25, que nos está hablando de los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Y este es un derecho que se pasea por toda la convención, como ya dije, todos los otros derechos. Porque de nuevo nos está hablando del derecho del niño a la supervivencia y desarrollo, que tiene un artículo propio, naturalmente. Pero ahora está hablando de qué? De una particularidad dentro de la educación, que es el entorno digital. Resulta que educar a un niño es también holístico, es también integral. Educar a un niño hoy día a través del entorno digital, ponerlo con lo actual, es precisamente permitirle un desarrollo completo. Piensen ustedes, 2 años de pandemia con los niños encerrados sin colegio, pero sí con internet, sí con teléfono, sí con juegos digitales, sí con entorno digital. Y piensen ustedes en cómo descansan los padres en tener entretenido al niño a través de este entorno digital. Pero el entorno digital tiene que servir a los fines de la convención. El entorno digital tiene que educar al niño en todos los aspectos que interesen de su educación, para precisamente permitirle ir desarrollando su personalidad en todo sentido. Adquirir la cultura, adquirir la instrucción, adquirir los conceptos de vida que va a necesitar para no ponerse en riesgo, para tomar las decisiones correctas. Y tenemos entonces que cuidar este entorno digital para que no le sea perjudicial
ni sustituya su vida de niño, sus relaciones con los otros niños, que no se transforme en un autómata dependiente enteramente de esta entretención. ¿Hacemos a la otra? Entonces, llegamos a plantearnos cómo ha ido jugando el interés superior del niño en una observación que ya viene siendo la número 14, porque el comité se permitió ir dando prioridades para ir sacando las observaciones generales. No van coincidiendo los números de los artículos con los números de las observaciones generales ni la época en que estas fueron dictadas. Entonces, el comité ha señalado que el interés superior debe ser entendido de maneras especiales, de un modo sustantivo, como un principio jurídico, como un principio interpretativo fundamental, pero también como una norma de procedimiento. Y por eso la observación general número 14 tiene la importancia de decirnos a todos, cuando tenemos que trabajar con el niño, cómo proceder. Y la Corte, a su vez, Suprema, al igual que todas las cortes y prácticamente todos los jueces de familia, han ido desarrollando el concepto de qué significa el interés superior del niño. Y nos han dicho precisamente estas características del derecho. Y lo han relacionado con el interés superior en el artículo 16 de la Ley de los Tribunales de Familia. Han dicho sí que es un concepto indeterminado, que yo no concuerdo, lo considero muy determinado. Ya se los he ido explicando. Es un concepto con cuerpo propio, con manifestaciones propias, desarrollado a través de toda la Convención. Es un derecho difícil, sí, es un derecho difícil, pero no es indeterminado. Pero las jurisprudencias evolucionan y irá cambiando. Ya está cambiando cuando muchos hablan del interés superior, como lo va a hacer también la persona que me sigue en la charla, y nos va diciendo qué es lo que es. No es impreciso tampoco. Y vuelve a manifestarse en otra disposición, en que ahora Alberto Guzmán nos recuerda todos los artículos que esta observación general número 4 trata. El 6, el 24, el 27, el 33. Miren cómo se pasea un derecho a través de la Convención, a través de varios derechos. ¿Qué nos está diciendo? Dentro de lo mismo que estamos hablando, la salud y el desarrollo de los adolescentes están fuertemente condicionados por el entorno en que viven. El comité subraya la importancia del entorno familiar, que incluye a todos los miembros de la familia, a la comunidad, porque hay grandes grupos humanos en otros países en que los niños se crían en comunidades y no se crían por sus padres, o la comunidad tiene una fuerte intervención en la educación que se le está dando al niño, y hay otras personas que son legalmente responsables de los niños, como sus representantes legales, etc. La escuela desarrolla una importante función en la vida. La escuela también va a tener que haber tenido participación en el entorno digital del niño, y ahí hay una serie de obligaciones que implican al Estado y que implican a las escuelas para facilitar este entorno. Pero la escuela enseña a desarrollarse al niño para, en cada etapa de su vida, ustedes ven, el niño va transcurriendo en la escuela hasta formarse como un ser humano valioso para la Convención. La salud del niño tiene un aspecto muy importante, porque a la Convención le interesa mucho nuestra reproducción como seres humanos, porque estamos dejando, ¿no es cierto?, un mundo en que nos vamos
continuamente evolucionando y nos vamos manifestando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Tenemos un evolucionar como seres humanos, que no es solamente una evolución del niño mientras está creciendo. También evolucionamos nosotros como sociedad. Entonces, la información sobre la salud sexual y reproductiva es una información sumamente importante que debe estar dentro de la educación. Y así, por ejemplo, estamos también trabajando la educación en estos aspectos en que la sexualidad nos está llevando a ámbitos que antes no trabajábamos, ámbitos desconocidos, en los cuales también las observaciones generales han tenido algo que decir. Y nos están diciendo, y se ha hecho cargo, por ejemplo, también la jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia en casos famosos. Por ejemplo, Nicolás tiene 2 papás. Este es un caso que se dio a nivel de prácticamente todas las cortes del país, también de la Corte de Punta Arenas. En el fallo de la Corte de Punta Arenas se hizo referencia a un sinnúmero de derechos del niño que están representados en este nuevo modo de formar familia, que es a través de 2 papás, como puede ser a través de 2 mamás. Y cómo ha tenido que ser entonces esta educación, porque este caso versó sobre un libro que se escribió por una organización que luchaba por los derechos de personas que tenían una orientación sexual determinada, que pretendían que las nuevas familias que se estaban formando fueran incorporadas en la legislación, en la jurisprudencia, en la vida de los niños, y a los niños se les enseñara sobre eso. La JUNJI entonces editó un libro en vinculación con otras organizaciones y también con patrocinio estatal para contar un cuento sobre Nicolás tiene 2 papás, de una manera entretenida para los niños. Pero algunas organizaciones, también con justa razón, porque tienen sus valores ellos también que defender, organizaciones evangélicas en este caso, interpusieron sendos recursos de protección en las cortes para impedir la circulación de este libro. Los recursos, en definitiva, fueron rechazados, pero todas las cortes tuvieron algo que decir sobre los derechos del niño en este sentido, y también mantener un equilibrio, tratar de mantener un equilibrio con los derechos de los padres y la forma como los padres a su vez quieren valóricamente educar a sus niños. Entonces, también estábamos hablando en la lámina anterior, perdón Alberto, de que la salud de los niños tiene también que ver con la salud mental del niño, en todo sentido. Y en ese aspecto tenemos también grandes falencias, y la salud mental de los niños nos obliga a tener que decir que los niños sufren las enfermedades mentales que sufren los adultos. Tienen también que tener tratamientos. No podemos pensar que las enfermedades mentales son un patrimonio del adulto, ya vienen desde el niño, pero no tenemos todavía el engranaje necesario para hacernos cargo de la salud mental del niño y poderle brindar los tratamientos adecuados a sus niveles. La falla en este aspecto psicológico y psiquiátrico es tan grande que ni siquiera hemos sido capaces como sociedad de definir todas las enfermedades mentales. Por lo tanto, los fármacos tampoco son los adecuados para todas las enfermedades mentales. Generalmente se está haciendo ensayo al administrar estos tratamientos con las personas, viendo por cada caso cómo cada uno le va resultando, y no estamos cubriendo todas las necesidades en ese sentido, ni de adultos, pero es más grave que no las cubramos tampoco en los niños. Tenemos también así que la salud de los niños, entonces, tiene ciertos principios propios. Toda la temática de la salud del niño tiene que estar disponible, al alcance del niño. Tiene que ser accesible, tiene que lograrle entender, tiene que llegar a él el mensaje, los propósitos, la misión, los derechos que tiene. Tiene que regirse por la aceptabilidad, se tiene que trabajar con el niño, es decir, como en todo esto de lo que estamos conversando, se necesita la participación del niño, el parecer del niño, aceptar
aceptar ser sometido a diagnósticos, aceptar ser sometido a tratamientos, aceptar esta realidad que se le está poniendo adelante por algún especialista. Y tiene que tener calidad. Los altos estándares en todos los derechos de los niños requieren forzosamente gran preparación de los adultos que son los llamados a cumplirlos y de las autoridades que somos llamados a cumplirlos. Señoría. ¿Sí? ¿Se me acabó el tiempo? Sí, o sea, quedan 3 minutos. Ya. Paso a ti precisamente, Tracy, a tu colaboración, porque tú me aportaste, nos aportaste con el derecho a la educación. Estábamos llegando a este derecho a la educación. ¿Cómo lo entiende Tracy, destacando un aspecto también holístico? Dice que hay que preparar al niño para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos, fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados. No hay que olvidar que el preámbulo de la Convención nos estaba diciendo que todos los propósitos de la Convención tienden a que logremos seres humanos capaces de vivir en una sociedad democrática y capaces de desarrollarse también en función de los derechos de los demás. Entonces, educación es mucho más que escolarización. Educación no es lo básico como alfabetizar, enseñar aritmética elemental, prepararlo para una vida activa. Es un amplio espectro de experiencias vitales, de procesos de aprendizaje que permitan al niño, ya sea de manera individual, colectiva, bajo cualquier circunstancia, circunstancias de crisis, circunstancias de encierro, etc. Un niño privado de libertad, por ejemplo, para desarrollar su personalidad y sus dotes y aptitudes y llevar la vida plena y satisfactoria que le corresponde en el seno de la sociedad. Entonces, tiene tanto que ver con el derecho que más que con la obligación. Es cierto que el niño tiene la obligación de la instrucción primaria obligatoria, pero es porque tiene un derecho. Y es una educación que también tiene que ser valórica y representar los valores que la sociedad se ha determinado. Y no es una enumeración taxativa, esto de los derechos del niño involucrados en la educación, sino que armoniza con los principios generales a la participación, porque el niño a su vez tiene que ser un actor en los procesos educativos y equilibrarse entonces armoniosamente las dimensiones de las necesidades del niño, las dimensiones físicas, mentales, espirituales, emocionales, intelectuales, sociales, culturales, etcétera, del niño. Va de la mano con que dentro de las familias se producen otras discriminaciones, como las discriminaciones contra las mujeres. Y en las discriminaciones contra las mujeres, que son las educadoras de los niños en todas las sociedades, la educación del niño primaria va dependiendo de la madre. Es algo que ahora con las materias de género vamos evolucionando, vamos cambiando, estamos incorporando a los padres. Y ya les dije que están incorporadas las comunidades también en muchas de las legislaciones y por lo tanto en la convención. Entonces tenemos que atender derechamente al impacto que produce en el corto y largo plazo en los niños y en las mujeres circunstancias de crisis, como los problemas de divorcio, etc. O las normas patriarcales que todavía nos rigen, como los matrimonios forzosos para los niños. En otras sociedades, en las nuestras no tanto, pero sí algo se ve, devolución de pagos de dote, precios por la novia, las edades en que a los niños les está permitido casarse, etc. Todo eso va relacionado con los derechos de las mujeres. Y aquí tenemos que tener en cuenta que lo que más prevalece en el tema este de género es las prácticas nocivas. Entonces, los estados partes en las convenciones tienen la obligación de garantizar
el derecho universal a una educación de calidad, ya lo dijimos, a crear un entorno propicio que permita a las niñas y a las mujeres convertirse en agentes de cambio. Es decir, van apareciendo entonces ya las obligaciones que van a tener como adultos. Está relacionado, esto nos está mostrando, ¿no es cierto?, de cuerpo presente, cómo están relacionadas las convenciones de derechos humanos unas con otras, porque esta va de la mano con la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también la Convención de Belén do Pará. Tenemos también un derecho que no podemos olvidar porque se trata de los niños. Es el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas y a la vida cultural y a las artes. El niño cuando está jugando ya está aprendiendo. El niño cuando está descansando está también haciendo un trabajo mental de salud mental. El niño cuando realiza actividades culturales, el niño se está formando, se está haciendo parte de una sociedad. El niño cuando ingresa en el mundo de las artes está pudiendo expresarse. Es decir, todos los derechos se van manifestando a su vez en este derecho que trata la observación general número 17. Entonces, esta normativa cuesta aplicarla, es difícil de aplicar en los niños que sufren discriminación. Entonces, así, por ejemplo, la pobreza, la discapacidad, el ser refugiado, el niño que tiene problemas es un niño al que este derecho prácticamente le está vedado. Piensen ustedes en un niño refugiado, solicitante de asilo. ¿Qué derecho va a poder ejercer si está desvinculado de sus tradiciones culturales y está excluido de todos los demás derechos que se están desarrollando en el país que se supone que lo acoge? Yo creo que ya debería irle dando término a esta participación, dando a conocer las medidas generales, entonces, que también están ya desarrolladas por la Convención, porque trabajan el artículo 4, que les dije que versaba sobre la implementación, el artículo 42 y el artículo 44. Las medidas generales de aplicación de la Convención tienen que ser efectivas. De eso se trata este seminario, de ayudar a ver que existe normativa suficiente sin necesidad de tener que recurrir a nuevas leyes para hacer efectivos los derechos. Están en las observaciones generales, que son múltiples, ya van en 25. La cooperación internacional, este punto es súper importante, porque cuando estamos hablando de hacer efectivos los derechos de los niños, generalmente se piensa y se dice, y se ha dicho expresamente, lo va a decir la señora defensora, se ha dicho expresamente, hasta el máximo de las posibilidades del Estado, hasta el máximo de los recursos disponibles. No, no es hasta el máximo de los recursos que tiene el Estado, no es hasta el máximo de los recursos que tiene disponible, porque tiene la obligación, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, de recurrir al aporte internacional para hacer efectivos los derechos del niño. Se trabajó mucho esto, se impuso por los países pobres esta normativa. El estándar de hasta dónde recurrir para hacerse de recursos, para hacer efectivos los derechos, es el estándar de los recursos internacionales. Aquí los países ricos están llamados a hacer su trabajo. Universalidad de derechos, porque se trata de todos los derechos, no solamente de los que describió la Convención, porque hay derechos de un universo nuevo, los derechos de la cuarta, de la quinta generación han surgido, estamos obligados a imponernos sobre ello. La implementación desde el niño, es decir, en toda norma que se dicte sobre un niño, ya el niño tiene que estar participando, el niño tiene que estar participando en las políticas públicas sobre sí mismo. Y es una convocatoria imperativa.
Esta es la ratio legis de la Convención. Habla de los derechos, pero cada vez que está hablando de los derechos está diciendo cómo se garantizan. Y se garantizan a través de las obligaciones. ¿De las obligaciones de quiénes? De los estados, del ámbito internacional y de cualquiera que ejerce un poder que va a poder ejercer respecto de uno. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la ministra doña Marta Jimena Pinto. Muchas gracias, su señoría, por compartir sus conocimientos. Nuestras niñas, niños, son tierra fértil, pero ante todo son seres humanos con derechos que ejercitar por parte de ellos y con derechos que proteger por parte de todos. Es por eso que quisimos citar a Malala Yousafzai, quien es una de las activistas más influyentes en la defensa de derechos de la educación de niños y niñas. Ella es de nacionalidad pakistaní y el año 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz con tan solo 17 años. Ella expresa lo siguiente, dice, en algunas partes del mundo los estudiantes van a la escuela todos los días. Esa es su vida normal, pero en otras partes del mundo nosotros nos estamos muriendo de hambre por la educación. La educación es un regalo precioso, es como un diamante. Seguidamente, damos paso a la intervención de doña Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo, dedicando su carrera profesional en ámbitos relacionados con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, quien expondrá sobre sistemas de garantías y nueva institucionalidad de niñez y adolescencia, Ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Por favor, defensora de la niñez, pase usted con la palabra. Muchas gracias, Tracy. Quiero partir por agradecer la invitación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Magallanes, que en coordinación ahí con nuestra sede regional de Aysén, porque no tenemos todavía presencia en la región de Magallanes, lamentablemente, han permitido que el día de hoy tenga la posibilidad de compartir estos momentos con ustedes. Por cierto, agradezco a la presidenta de la Ilustrísima Corte, señoría San Martín, y quiero dar un especial reconocimiento a quien me antecedió en la palabra, a la ministra Pinto, por el trabajo que, como se me ha explicitado por quienes se desempeñan en la zona sur de nuestra institución, realiza usted firmemente en favor de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de la efectivización de estos. Así que mi reconocimiento, ministra, por su dedicación, por su convicción, que creo que queda muy de manifiesto en la exposición que construyó junto a otras personas, pero que demuestra una preocupación muy importante de esta jurisdicción por avanzar de manera significativa en que aquello que comprometimos como Estado hace tanto tiempo en definitiva se cumpla. Y es en esa misma línea donde, aprovechando la clara y lúcida exposición de la ministra Pinto, yo pretendo comentarles un poco acerca de lo que debemos cumplir precisamente para poder asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en nuestro país ahora ya no tienen más excusa de seguir dilatándose en su aplicación. Con ocasión de la publicación en el mes de marzo de este año de la Ley 21.430 sobre derechos, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que la idea es que podamos conversar un poco acerca de este desarrollo normativo. Con lo que se ha expuesto anteriormente, me permite avanzar rápidamente al sustento que tiene esta nueva ley, porque la ministra Pinto hacía un foco muy claro acerca de las exigencias que implicaban el cambio de paradigma que nos imponía la Convención sobre los Derechos del Niño, hace más de 30 años, ratificada por nuestro país, donde debíamos cumplir con el paradigma que nos hacía salir de esta mirada de la situación irregular de niños, niñas y adolescentes, donde ellos de partida eran considerados menores, en un concepto que les excluye, que desatiende su condición de sujetos de derecho y que en definitiva los presenta única y exclusivamente como meros objetos de protección.
Y es en ese sentido donde surge, a propósito del cumplimiento de la convención, aunque haya sido 30 años después, más vale tarde que nunca, dice el dicho por ahí, que se publica la ley 21.430. Una ley que lo que hace es, primero que todo, reconocer explícitamente a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, incorporar de manera muy clara y contundente los principios y los derechos de la Convención en el ámbito de nuestra legislación interna, y por tanto dar cuenta de un enfoque de derechos personalizado que pretende poner efectivamente en el diseño e implementación de políticas públicas, programas, planes y acciones los derechos de este grupo de la población. Pongo ahí una alerta en relación con esta ley, como a través del artículo 3, donde se establecen las normas de interpretación, se produce una prohibición expresa de quienes somos destinatarios de la ley de hacer interpretaciones que vayan en desmedro de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, ese es un énfasis particularmente relevante desde este punto de vista. En términos de la dimensión normativa, como yo les decía, y a propósito de que este nuevo sistema que establece la ley considera la inclusión de todo aquello que plantea la Convención, obviamente en términos de principios se consigna la calidad o condición de sujetos de derecho, el interés superior del niño, que la ministra Pinto ha explicado muy bien en su triple identidad como principio interpretativo fundamental, derecho sustantivo y norma de procedimiento, la igualdad y no discriminación, en un aspecto muy importante y contrario a lo que en su momento se trató de deslizar por quienes se oponían a esta ley lo que hace es fortalecer el rol de la familia, que coincidirán ustedes conmigo es insustituible y ojalá nunca tuviéramos que intervenir sacando a los niños de ese espacio. Pero para eso también, para el ejercicio debido de esos derechos y deberes que la familia tiene, el Estado debe hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe en orden a entregarles más y mejores herramientas para desenvolverse en ese espacio. Por supuesto, un principio relevante es la autonomía progresiva, que va en línea con aquella consideración necesaria de la evolución humana, donde a medida que los niños van creciendo, van teniendo mayores posibilidades de ejercer sus derechos de manera personal y directa. Y acá también fue otro de los focos de atención y de cuestionamiento, muchas veces basado en falacia, en relación donde se pretende anteponer o más bien imponer a la autonomía progresiva un cuestionamiento directo y un impedimento del ejercicio de los derechos y deberes de los padres. Y la verdad es que eso no es así de manera alguna, es cosa de ver la manifestación del artículo 5 de la propia Convención, donde precisamente la posibilidad de que la autonomía progresiva sea una realidad se propicia muchísimo del entorno y de la comunicación y contacto permanente que con los adultos que le rodean el niño tiene. Se pone un foco importante en la efectividad de los derechos y en esa línea la responsabilidad de la administración del Estado para que no quede solo en un texto escrito sin tener mecanismos de exigibilidad. Se hacen énfasis en la protección social de la infancia y la adolescencia, que son elementos centrales desde el punto de vista, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de segunda generación, y desde ese punto de vista también el foco que hace esta ley en la progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, disponiendo, como indicaba la ministra Pinto, la utilización en el máximo de recursos posibles, con este foco que me parece muy importante relevar acerca del rol que también los estados más poderosos tienen en relación con el trato de niños, niñas y adolescentes. Establece mecanismos de prioridad en razón de la relevancia que tiene la intervención con este grupo de la población y lo significativo que puede ser aquello para el desarrollo de una sociedad con ellos y ellas ya como adultos. Desarrollando focos muy importantes en términos de participación de ellos y ellas y de la sociedad en su conjunto, y también en un mecanismo esencial que tiene que ver con la intersectorialidad. En términos de otros avances normativos están las normas de gasto. Yo ya les exponía y la ministra Pinto también hacía referencia al máximo de recursos disponibles en la efectivización de estos derechos de segunda generación. Pero también hace un foco que es bien relevante porque en general se producen muchos cuestionamientos acerca de cuánto recurso público se destina a políticas de infancia. Y en esa línea es importante tener presente que acá esta ley impone deberes de priorización en la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas con niños, niñas y adolescentes,
y también en el acceso que en todo el nivel institucional tengan ellos y ellas a prestaciones relacionadas con esto, pero también impone el deber de rendir cuenta pública con específica mención del gasto que en niñez y adolescencia se va a realizar por parte de los órganos del Estado. Y en términos de participación, en algo que para nosotros como Defensoría de la Niñez es muy relevante, porque desde que existimos hace 4 años nos hemos preocupado de que los niños, niñas y adolescentes tengan voz y sean ellos y ellas mismas quienes la utilicen en las distintas instancias públicas, privadas o públicas, con las distintas autoridades que deben resolver acerca de su situación. Se produce en esta ley una incorporación progresiva de la ciudadanía en términos de activo, de cómo van propiciando modificaciones, permitiendo la identificación de necesidades e intereses para la formulación de estas políticas, planes o programas, debiendo, por tanto, la institucionalidad pública crear mecanismos efectivos de participación efectiva e incidente. Y hago ese énfasis porque la participación muchas veces de manera equivocada se entiende en lo público como invitar a los niños y sacarse fotos con ellos, pero eso no es participación. Eso puede ser una buena instancia de conversación o un buen espacio para poder hacer imágenes con ellos, pero la participación debe ser efectiva e incidente, debe implicar el ejercicio del derecho a ser oído, que no solo involucra la instancia de expresión por parte de ellos y ellas, sino que también implica la segunda parte que desarrolla la observación general, que es que sus opiniones sean tenidas debidamente en cuenta, ¿no? Que es un elemento que suele perderse de vista a la hora de resolver, incluso en instancias como las judiciales, con las audiencias reservadas con los niños en ese ámbito, que es una instancia formal que nuestra legislación tiene para esos efectos. Nos parece relevante destacar en esta ley 21.430 los avances que se producen en materia de acceso a la justicia, desde la perspectiva de la satisfacción, al menos normativa, de los derechos de ser oído y el derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. En lo primero, porque esta opinión o este derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes y tener esa consideración o ser debidamente tenidas en cuenta, se plantea no solo en el ámbito judicial, sino que también administrativo. Y eso demanda de los órganos del Estado distintos del Poder Judicial actuaciones específicas para poder desarrollar debidamente este derecho. Pero también porque destacamos con mucha satisfacción las particulares prohibiciones y exigencias que imponen los artículos 34 y 35, por ejemplo, en lo que dice relación con el cuidado debido de la integridad, indemnidad, intimidad, honra, seguridad de niños, niñas y adolescentes que participan en distintos procedimientos, ¿no? Estableciéndose restricciones muy claras no solo a las instituciones o a los funcionarios públicos, sino que también incluso a los medios de comunicación en términos de cómo se pueden llegar a exponer indebidamente las situaciones personales de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, esto nos parece que reviste importancia desde el punto de vista de cómo no solo la familia o la sociedad en su conjunto, sino que la institucionalidad completa se conduce dando cumplimiento a estos estándares que satisfacen las exigencias que imponen los derechos humanos. Y en lo que dice relación con el acceso a la justicia desde la perspectiva del debido proceso, es indiscutible que la consideración especial a que este debido proceso y tutela judicial efectiva esté no solo en los procedimientos judiciales, sino que también administrativos, representa un avance significativo y necesario de atender con bastante urgencia por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? La satisfacción de la posibilidad de tener representación jurídica distinta a la de sus representantes legales cuando se produzcan intereses incompatibles también. Y sobre todo esta consideración específica de la norma del artículo 50, que lo que hace es garantizar progresivamente el derecho a defensa jurídica letrada, y voy a hacer foco a estos dos conceptos, especializada y autónoma. No cualquier defensa jurídica, sino que se demanda efectiva especialización, que es un estándar que debe cumplirse para atender debidamente a los derechos de los niños. En ese sentido, es obvio que tenemos un marco internacional de derechos humanos que regula el acceso a la justicia, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha desarrollado con tanta precisión quien antecedió la palabra, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como las reglas de Beijing, y también directrices de Naciones Unidas sobre la justicia de niños, víctimas y testigos. Y acá nos pareció pertinente relevar esta aseveración de María Jesús Conde, ¿no es cierto?,
que dice y establece que el derecho al acceso a la justicia se releva como un conjunto de derechos y garantías que los estados tienen que asegurar a sus ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, para que puedan acudir a la administración de justicia o a resolver un conflicto y obtener una sentencia justa de conformidad con el ordenamiento jurídico. Hoy día niños, niñas y adolescentes no tienen esa posibilidad, salvo en casos específicos que me imagino incluso implican la participación de muchos de los asistentes a esta charla, que son más de 120, así que agradezco esa atención y participación, porque debe haber acá quienes ejercen hoy día curadurías ad litem o que participan del programa Mi Abogado, por ejemplo, que han desarrollado este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Cómo efectivizamos el derecho al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes? Bueno, partiendo por un elemento esencial que es entender el interés superior en su triple identidad y respetarlo. Asegurándoles una representación jurídica que para nosotros como Defensoría de la Niñez debe transitar ese concepto al concepto de defensa especializada, que involucra no solo la participación de un abogado o abogada, sino que al menos de una tríada de profesionales que de manera interdisciplinar desarrollen un conocimiento acabado de lo que ese niño, niña o adolescente es y requiere para efectos de transmitir eso a las instancias administrativas o judiciales de que se traten, obteniendo de esa forma una decisión jurisdiccional o administrativa acorde a lo que el interés superior de ella o él implica. El derecho a un trato digno y con empatía a lo largo de todo el procedimiento. El derecho a la información, que es uno de los derechos probablemente menos asegurados a niños, niñas y adolescentes. Nunca se les entrega antecedentes de qué es lo que está pasando con sus procesos, qué es lo que están enfrentando, qué es lo que viene. No se les considera como si estuvieran en condiciones de comprenderlo, y es obvio que el derecho a la información está íntimamente ligado con la edad y con la madurez y la posibilidad de tomar y formarse un juicio propio, pero deben adaptarse a aquellos conceptos para poder lograr transmitir información debida a niños, niñas y adolescentes. En esta línea, el derecho a la participación, acorde a la autonomía progresiva, el derecho a la asistencia y protección, y la protección contra la discriminación, considerando situaciones que obviamente están prohibidas desde esa perspectiva. Entonces, cuando hablamos de los estándares que debieran satisfacerse para el acceso a la justicia, debiéramos considerar en el centro de nuestro análisis el interés superior del niño en su triple identidad y por lo tanto atendiendo desde esa perspectiva a este concepto que yo comparto con la ministra Pinto, no tiene nada de difuso, muy por el contrario, porque lo que debe comprenderse es que se corresponde con la satisfacción de todos los derechos asegurados a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por lo tanto debemos atender a las especiales situaciones de vulnerabilidad que puede estar enfrentando ese niño, las condiciones especiales de participación que debe tener, la efectivización de sus otros derechos y esta vía de, a través de una defensa especializada, concretar su satisfacción. Yo ya les decía, el artículo 50 regula el derecho a una representación jurídica especializada y personal para cada niño, niña o adolescente. Y en esa línea resulta particularmente relevante las exigencias que al Estado hagamos como, en nuestro caso, órgano autónomo de derechos humanos, pero también en el Poder Judicial, considerando el rol que se tiene en términos de la actual ley de tribunales de familia, por ejemplo, que aborda la designación de un curador ad litem, ¿no es cierto?, en el artículo 19 en términos facultativos. ¿No es cierto?, que esta ley hace ver que aquello debiera transitar en una modificación que involucre adecuar precisamente la exigencia de la ley de garantías, dejando ya de lado esta disposición a voluntad del juez o jueza que está resolviendo un caso y más bien debiera asegurarse la representación. Se establece una garantía y por lo tanto hay una técnica aquí normativa de resguardo de este derecho, asegurando la ley que el Estado proveerá la existencia de la oferta de programas de manera progresiva para que niños tengan defensa letrada, especializada y autónoma. Y pongo alerta sobre la definición que en esta norma se realiza acerca de los procedimientos realizados en materia de protección y de violencia intrafamiliar, donde la intervención del abogado del niño, niña, adolescente es obligatoria y su omisión se sanciona con la nulidad de todo lo obrado. Esto es particularmente relevante para el quehacer de los tribunales de familia y también de los tribunales penales cuando intervienen en este tipo de materia. Desde esa perspectiva, nosotros como Defensoría de la Niñez hemos trabajado estándares para esta representación jurídica, para que se transforme la lógica de la representación jurídica en defensa especializada. Están disponibles en el capítulo 5 de nuestro informe anual 2021,
donde se hizo este trabajo, y al menos nos parece que tiene que cumplir estas características que se expresan en esta lámina. Debe ser personal, o sea, debe concebir al niño, niña o adolescente como sujeto de derecho y no como un objeto de protección desde una mirada tutelar en que quien realiza esta representación crea que sin ningún tipo de contacto o interacción efectiva con ese niño podrá tomar decisiones. Debe ser altamente especializada, y esto demanda de los profesionales que intervengan en esta defensa los conocimientos en el enfoque de derechos humanos y de ciclo vital, porque sin ello es muy difícil poder tener la capacidad de abordar estos procedimientos desde las exigencias que impone la especialización. Tiene que asegurarse el acceso universal a esta prestación, ¿no? A todo niño, niña, adolescente que lo requiera, sin ningún tipo de diferencia. Y debe ser gratuita, porque nos parece que esta consideración implica un grupo de derechos sociales que exigen al Estado una asignación presupuestaria que asegure el goce y satisfacción de ella para todos y todas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos hoy día? Y seguramente muchos de quienes se encuentran en esta sala de conversación el día de hoy lo viven. Una oferta inadecuada. No hay una política pública integral en materia de representación jurídica, y se requiere el diseño y la implementación y, por supuesto, la evaluación de una política de defensa especializada. Destaco en ese sentido el rol que el programa Mi Abogado ha ido cumpliendo en las distintas regiones del país, pero con una limitada intervención respecto de algunos niños, niñas o adolescentes, y no de todos. Que debe abarcar, por supuesto, este diseño los ámbitos del derecho, pero también bajo lineamientos claros que establezcan un sistema riguroso de supervisión y de evaluación para determinar si se está obteniendo los resultados y el impacto que se quiere con una política pública así. Hoy día hay una evidente e insuficiente oferta para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. No hay ninguna institución especializada destinada a ofrecer esta asistencia, más allá de los programas que en algunos contextos ejercen querellas criminales, o algunas clínicas de universidades que desarrollan esta función. Y obviamente desde esa perspectiva no existe una oferta suficiente para poder abordar la necesidad, sobre todo desde lo relevante que resulta muchas veces el enlentecimiento de las investigaciones penales por parte del Ministerio Público, la falta de mirada con enfoque de derechos de quienes son fiscales en el país y sus funcionarios, y eso necesita una contraparte efectiva que pueda ir haciendo gestiones para poder cuestionar cuando el enfoque de derechos no está siendo parte de la intervención investigativa y no se está satisfaciendo el estándar de debida diligencia que obliga tanto al Ministerio Público, a las policías, como también al Poder Judicial. Y por tanto también otra manifestación clara de las deficiencias es una oferta insuficiente para atender la situación proteccional de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección, ¿no? En el año 2021 se identificó que un tercio de los niños que habían recibido medidas de protección de índole ambulatoria no tenían representación que pudiera exigir el cumplimiento de esas medidas. También, yo ya lo decía de alguna forma, el artículo 19 entrega una facultad al juez o jueza de designar un curador ad litem, y por lo tanto su designación queda entregada a la voluntad de ese juez o jueza sin que existan necesariamente fundamentos normativos que lo puedan establecer. Y muchas veces esto se da en casos en que solo pareciera mirarse como una necesidad en casos de interés independiente o contradictorio entre los adultos y ese niño, ¿no? Y lo que observamos es que este sistema de designación de las curadurías lo que hace es mantener un enfoque tutelar que es radicado desde la Convención sobre los Derechos del Niño y, por supuesto, desde nuestra normativa interna, desde el surgimiento de la Ley 21.430, porque lo que hace es satisfacer formalmente la designación, pero no se corresponde con un análisis riguroso, por ejemplo, de parte de la judicatura de si quien está siendo curador ad litem está satisfaciendo o no los estándares de debida representación de ese niño, niña, adolescente, y qué decisiones implica si yo como juez o jueza me doy cuenta que ese curador no satisface ese estándar. Eso debería implicar voy a usar el concepto del ámbito penal, ¿no? El abandono de la defensa, que es lo que uno esperaría se produjera si es que no se está rindiendo adecuadamente el ejercicio de un rol tan fundamental. Pero esta ley de garantías tiene una dimensión institucional que es esencial.
y que se relaciona con lograr que este sistema de protección integral funcione precisamente como esa palabra lo exige, como un sistema que demanda de una articulación efectiva entre los distintos actores que en él se desenvuelven, porque ha sido definido por la Ley 21.430 como el conjunto de políticas, instituciones y normas dirigidas a la niñez y la adolescencia para cumplir con las obligaciones asociadas al respeto, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, permitiéndonos garantizar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social. Tracy, habías levantado la mano, no sé si necesitas decir algo o pasó algo. Doña Patricia, se estaría terminando el tiempo en unos 5 minutos. Perfecto, ya. Entonces avanzo muy rápido. Lo que les quería comentar es que acá el sistema lo que hace es demandar una rectoría de parte de la Subsecretaría de la Niñez para todos quienes intervienen en esta materia. Por supuesto, eso incluye al Poder Judicial, como también incluye al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, y a nivel local, la generación de un diseño que en definitiva permita concretar desde un punto de vista inicial el principio que está detrás de esta ley, que es cambiar el paradigma reactivo para asegurar la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones de estos. Y en esa línea está concebido como un sistema que contempla por una parte la protección universal, asociado a la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones, y por otro lado la protección especializada, que se divide a su vez desde una perspectiva de la protección administrativa y la protección judicial, estableciéndose así un cambio sustancial a lo que tenemos actualmente como sistema, con la inclusión de la protección administrativa que deben desarrollar las oficinas locales de niñez, que deben atender todos los casos y que deberán, en la mayoría de ellos, resolver desde el punto de vista administrativo y no judicial la situación específica que ese niño, niña, adolescente está viviendo, porque a diferencia de lo que pasa hoy día, en que más del 98% de los casos en Chile está judicializado, la idea es que la intervención de los tribunales sea subsidiaria y por lo tanto sea y prime la protección administrativa para llegar a resolver aquellos conflictos que debieran implicar no una profundización de la desprotección, sino que por el contrario asegurar una intervención más oportuna y eficiente. En la presentación que voy a disponibilizar para quienes han asistido el día de hoy, tenemos nosotros ejemplos de flujo de lo que esperamos sea la protección administrativa y la protección especial. No me voy a detener en ello en razón del tiempo, pero ustedes los van a poder ver. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nos parece que la ley de garantías, al definir pasos mínimos para el procedimiento de protección administrativa y protección judicial, tiene desafíos trascendentales en la generación de este reglamento, que va a determinar específicamente cómo las oficinas locales de niñez van a ejecutar esto y cómo van a lograr concretar la interacción con los tribunales de familia de manera tal de evitar que esta mirada necesaria que pone en el centro de la situación específica del niño, niña, adolescente de que se trate, termine perjudicándose por una falta de interacción debida entre los órganos necesarios. Esta ley plantea una implementación progresiva, se encuentran algunos temas todavía en curso, no resueltos, lo que resulta preocupante para la Defensoría de la Niñez, y así lo hemos representado a la ministra de Desarrollo Social y Familia, a la subsecretaria de la Niñez y también incluso yo directamente al propio presidente de la República, porque nos parece que acá necesitamos avanzar rápidamente y transmitir claridades a los niveles locales, como el que ustedes representan, de qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con las comunas en las cuales no se instale oficina local de niñez y sigan funcionando las oficinas de protección de derechos, cómo van a ser esos lineamientos técnicos específicos y la interacción entre los distintos actores que deberán propender a la solución de aquellos conflictos que se representen. También van a poder observar un gráfico que muestra el antes y después de nuestra orgánica institucional en términos de la ley de garantías. Las articulaciones que están concebidas por el sistema a nosotros nos parecen que han implicado todavía muchos desafíos porque no tenemos los lineamientos estratégicos desde la Subsecretaría de la Niñez, que no puede sino constituirse en el órgano rector de este sistema, que debe asegurar capacidad técnica suficiente para dictar y ejecutar estos lineamientos. Y por lo tanto, desde ahí nosotros como Defensoría de la Niñez, obviamente, estaremos vigilantes, como lo estamos hasta ahora, para efectos de poder determinar cómo se está implementando esta ley, haciendo y manteniendo la realización de recomendaciones que en esta línea nos permitan
favorecer un sistema que realmente responda a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y solo como ejemplo para terminar, en relación con las distintas mesas y articulaciones y rectorías que hay a nivel nacional, regional y local, ustedes pueden ver aquí un diagrama que lo exhibe. Nosotros ya hemos planteado nuestros cuestionamientos a la falta de claridad de cómo se vinculan unas y otras, de qué manera se van a desarrollar estas interacciones desde el nivel local con los demás niveles, evitando la duplicidad de acciones y de funciones y favoreciendo en definitiva que todo lo que está normativamente establecido funcione de manera eficiente. Así que agradezco la atención. Comprenderán que es una ley bastante extensa, pero la idea era poder hacerles un panorama, ojalá lo más comprensivo de lo que plantea, como también los desafíos que hasta la fecha esperamos se entienda por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia deben ser resueltas con mucha mayor claridad para la tranquilidad de las y los actores locales en cada una de las distintas instituciones que se deben desenvolver efectivamente en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes, que si me permiten para concluir, puedo decir que no pueden seguir esperando y no podemos seguir esperando que ellos paguen los costos de un Estado que a través de su institucionalidad no ha sido capaz por años de entenderles como sujetos de derecho y tratarles como tal. Muchas gracias por la atención.